Esta, que es Tarragona, gran provincia en tiempos del Imperio Romano, la mayor de toda la Hispania, ha tenido de siempre un dios viento, un viento que se forma en los Alpes y le llega humedecido por el Mediterráneo. Es el viento maestral, mestral o mistral, el dios viento que le da a Tarragona su particular fisonomía, su limpieza de cara y su vitalidad. La vieja Tarraco, la antigua vestal poseída por el viento marino, la capital de media península ibérica. Hubo una vía, una carretera de entonces, que la unía con Roma y se llamaba la Vía Augusta. Ahora sobre la misma vía hay una autopista, solo que como un recuerdo de familia ha quedado un arco, y bajo el arco un retalillo del empedrado romano. Es el Arco de Bará. No muy lejos del Arco de Bará, la torre que llaman de los Escipiones, monumento funerario, restos de un mausoleo de algún prócer. El acueducto que llaman de las Ferreras, también conservado, con su doble arquería, sus 25 metros de altura, es una obra romana que ha tenido la mala suerte de quedarse en mitad del campo, no como su hermano de Segovia. Por eso se le conoce menos. Esta maravilla de la arquitectura llevaba el agua a la ciudad hace 2000 años. Tantos años que en los tiempos de las supersticiones medievales le llamaron el Puente del Diablo y dijeron que Satanás en persona lo había construido en una noche. No muy lejos del Puente del Diablo, o sea, del acueducto, está el lugar de donde los canteros romanos sacaban tanta y tanta piedra como necesitaban para aquellas magnificencias arquitectónicas. La cantera es hoy un cráter enorme forrado de vegetación en cuyo centro se yergue una aguja de piedra. La piedra que salió de allí, convenientemente troceada y tallada, se utilizó en las villas, en las calzadas y en la propia ciudad de Tarragona. Tarraco, Tarragona, una colina cerca del mar nuestro, el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Qué bonita debió de estar en aquella suave prominencia, bien defendida, bien cercada de murallas. La vestal protegiéndose del lúbrico viento del mar. Tarragona es dos cosas, como somos casi todos, lo pasado y lo presente. La Tarragona del pasado está muy clara, porque se ciñe con un corsé de murallas viejas, como con un cinturón de castidad cuya llave nadie poseyera. Las murallas tarraconenses no son cosa corriente. Hay que fijarse bien en su parte baja, en esos enormes pedruscos de hasta 40 toneladas colocados unos sobre otros. La base ciclópea del corsé, la más antigua. Esta no es solamente una obra de romanos. Pero el anfiteatro sí es obra de romanos. Allí está, justo debajo de lo que los tarraconenses llaman el balcón del Mediterráneo. Residuos romanos de la vieja Tarraco, columnas truncadas en lo que fue el foro y sarcófagos en el jardín del Museo Paleocristiano. La Tarragona vieja, abrazada por su muralla. Calles y callejas con los nombres de los gremios artesanos que las habitaron, y en lo alto,
donde hubo un templo a Júpiter y después una mezquita árabe, la catedral. Como se tardó un par de siglos en construirla, esta catedral es un híbrido de románico y gótico, una mezcolanza de elementos puramente románicos con otros ojivales, flamígeros, con añadidos churriguerescos. Todo un catálogo de estilos en una singularísima pieza. Tarraco, la que fue obra de los Escipiones según narran crónicas, es la Tarragona actual, la que ha crecido en este siglo sobre su comercio y su industria, y la que aún mantiene una remembranza de su irrenunciable corte pescador y marinero en el barrio y puerto del Serrallo. Es el mar, al fin, lo que imprime carácter. El mar. La costa. Ahora bien, ¿qué fue de aquella costa asolada por los piratas, desierta en su mayor parte, vigilada por torres? Por torres y por castillos. Véase el caso de Tamarit, que tiene un camping surgido como a su amparo y vale para explicar la transformación de esta costa de navegantes, piratas y marineros en otra cosa, un exponente más de la civilización del ocio. Cambrils tiene un poco de lo antiguo y mucho de lo moderno, lo mismo que le ocurre a Salou, solo que más exagerado proporcionalmente en Salou. Salou no figuraría en las guías turísticas si no fuera porque los acaudalados industriales de la cercana Reus la convirtieron hace un siglo en su segunda residencia para las vacaciones, el esparcimiento playero y el aparcamiento temporal de la señora y los niños. ¿Quién se lo iba a decir a Jaime el Conquistador en 1229, cuando partió de aquí para adueñarse de Mallorca? Doscientos y pico kilómetros de costa dan para mucho. Dan para playas extensas, recoletas calas, urbanizaciones de mejor y peor gusto, campings y de cuando en cuando alguna reliquia como la que dicen Torre de la Mora. La Torre de la Mora no es otra cosa que una atalaya, parece que edificada en tiempos de Abderramán II. Pero como es una torre y está en la cima de un acantilado, todo predispone a la fabulación popular. La torre, dicen, fue el mirador de una reina mora. Romántica creencia a la que hoy pone su cerco pragmático y realista un campamento de lonas de color.
Cosas pragmáticas y realistas. Esta provincia de Tarragona, tan romana ella, tiene en su suelo 3 centrales nucleares, en Vandellós una y 2 en Ascó. No muy lejos de ellas, avecillas de medio mundo anidan en donde siempre, en el delta del Ebro. El delta del Ebro. Este es un mundo peculiar, una cosa distinta. En esta planicie, mitad tierra, mitad agua, vegetan los hombres y las aves. Hay una sola especie humana y 250 especies de aves, una y otras buscándose la vida. Los marjales y los cañizos, los bosques de ribera, los cañaverales y las salinas. Toda esta ecología cambia con las estaciones y cambia sobre todo de color. En la ribera del propio río, el color depende del que presenten los sauces, los olmos, los fresnos o los alisos, según tengan la hoja fresca o caediza. En los arrozales, el color cambia según sea tiempo de siembra o de recolección. Por entre juncos y juncias se han pescado desde antiguo las anguilas y sus hermanas pequeñas las angulas, los langostinos, los salmonetes, las doradas, las lampreas, los lucios, las lubinas, los cangrejos, las ranas. Por pescarse, se pescaban hasta las sanguijuelas, que antiguamente se cotizaban lo suyo para hacer sangrías a los enfermos cardiovasculares. Los pueblos del delta son casi todos jóvenes. Aldea, Deltebre, Jesús y María, La Cava, Pueblo Nuevo, Palmeras y Cal, arquitectura cúbica, azoteas. Y medios de transporte fluvial, utilitarios y turísticos, las balsas transbordadoras. Un parque natural, un jardín y una huerta. De las montañas de sal a los esteros y los arrozales y al petróleo que se extrae muy cerca, el delta del Ebro es un ecosistema complejo y delicado, cuyo equilibrio hay que vigilar por la cuenta que nos tiene. A veces aquí viene a morir un delfín o un cachalote. Otras veces los que mueren son los barcos, cadáveres y carcasas como contrapunto a la enérgica vitalidad del Ebro, que está vivo. La ciudad de más alcurnia del delta es San Carlos de la Rápita, gran puerto mercante y pescador, albergándose bajo el macizo montañoso del Montsià, como el otro puerto tan bonito de Casas de Alcanar. El Montsià es una de las varias comarcas tarraconenses y Amposta es su capital. Amposta tiene sobre el Ebro un puente de piedra y hierro
y callejuelas merodeando en torno a lo que fue un castillo. Pero ¿por qué no seguir al Ebro a contracorriente, aguas arriba? Así es como se llega a Tortosa, ciudad aguerrida y fluvial, muy hecha a las lides bélicas. De la última de ellas le queda en mal recuerdo un monumento, erigido sobre el único pilar que resistió la voladura del puente que por allí atravesaba el río. Tortosa tiene una catedral gótica y un castillo muy arreglado que hoy oficia de parador de turismo. Las bellezas marginales en este tramo tarraconense del Ebro se llaman, por ejemplo, Tivenys, un pueblo que abriga sus huertas ribereñas. Benifallet, arropado entre naranjos. Miravet, asomado a un talud sobre el río, no se sabe si protegido o desdeñado por su castillo. Mora de Ebro, que tiene 6 plazas, un puente y mucho inmigrante. Ascó, labradora y nuclear. Flix, hidroeléctrica industrial y con las aguas manchadas. Dejando ya el Ebro, un repaso por algunas de las variadas comarcas que componen el mapa de Tarragona nos lleva a la Tierra Alta, cuya capital es Gandesa. La fundaron los árabes, después fue de los templarios, y su iglesia tiene una torre añadida al románico cisterciense de su portada. Otra comarca es el Baix Camp, el Campo Bajo, y aquí la capital es Reus. Reus durante muchos años estuvo pisándole los talones a Barcelona en cuanto a importancia industrial. Ahora está muy rezagada, pero sigue teniendo su empaque de gran ciudad y un negocio en la avicultura y en los frutos secos como probablemente no lo hay en Europa. El general Prim, hijo de Reus, tasca el freno de su caballo de bronce en el monumento que le dedicaron sus paisanos. El Baix Camp guarda para sí celosamente paisajes y pueblos que no tienen nada que ver con la facundia industrial de Reus. Montroig, con su ermita de la Roca, erguida sobre un pináculo roquero, es un caso, y otro es Pratdip. Pero vayamos de Montroig a Pratdip, o de Pratdip a Montroig, por entre farallones rocosos, con su falda verde hasta la cintura.
Pratdip, como una postal llegada del ayer. Su castillo inverosímilmente encaramado, su cementerio entre almendros y su lavadero público humildemente arrodillado a los pies de la vieja fortaleza. Otro castillo, otra roca, otra hermosa panorámica. Escornalbou, en lo alto de la Sierra de la Mola, montaña de Santa Bárbara por más señas. Castillo, iglesia y convento, todos juntos, ya no son ni una cosa ni otra, pero ahí están. Prades, al norte del Weisskamp, es toda rojiza, del mismo color bermejo de las tierras que la circundan. El Priorato es otra comarca, una región de buen vino con un paisaje suave de cepas alineadas. Aunque hay diversidad de opiniones, se supone la capitalidad de esta comarca en Falset. Pero Priorato viene de prior, y el prior era el de Scala Dei. El prior del Priorato era quien organizaba la explotación vinícola y hortelana de toda esta comarca. Scala Dei fue una cartuja de la que apenas queda un esqueleto comido por la hiedra, junto al pueblo que ese sí aún subsiste, manteniendo el tipo vinicultor y bodeguero. Como pueblo bonito del Priorato, valga el ejemplo de la Vilella Baja, que es una media luna en el filo de una hoz, con sus balconadas en arco y sus casas colgadas. El Montsant, el Monte Santo, el techo del Priorato. Como tantas otras formaciones tectónicas impresionantes, esta sierra ha sido santificada por los humanos. El Montsant del Priorato tarraconés es un Montserrat, al fin y al cabo. Otra comarca, el Alt Camp, el Campo Alto. La capital, Valls. Puesta a repartirse en comarcas, la provincia de Tarragona se lleva la palma. Hay otra que es el Bajo Penedés, zona agrícola con mucho predominio del viñedo. Vendrell, cabeza del Bajo Penedés, tiene un monumento a su hijo predilecto, Pau Casals, quizá el mejor violonchelista de todos los tiempos, y una iglesia de San Salvador de airoso campanario rematado por un angelote a la pata coja. El puerto llamado de Lilla y el pueblecito del mismo nombre, modesto, rojizo y de callejuelas en pendiente, nos abren las puertas de otra comarca, que es la Conca de Barberá, donde nos espera Montblanc. Montblanc, todo amurallado por Pedro el Ceremonioso en 1300 y pico, y así hasta ahora.
Montblanc, con su puente románico, su judería y nidos de palomas entre los apóstoles góticos de Santa María la Mayor. En la Conca de Barberá está el monasterio de Poblet y en el Alt Camp, muy cerca, el de Santes Creus. Poblet es románico, cisterciense y amurallado. Un santuario nada indefenso, un conjunto monumental que semeja una ciudad pequeña, tal como posiblemente sería el fundo romano que le precedió. Santes Creus es también cisterciense, pero con agilidades del gótico flamígero, con otro aire menos austero, como recordando un poco las alegrías juveniles de aquella vestal romana poseída por el viento del mar. Tarragona, Tarraco.